Muy buenos días. Feliz miércoles de la comunicación y de nuestro programa de astroterapeutas. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a todos en este miércoles de la comunicación. Recordándoles que todos los miércoles hacemos nuestro programa de astroterapeutas, Juanita Incoronato y yo. El día de hoy Juanita no va a estar presente, no le es posible estar con nosotros. Seré yo quien hoy esté compartiendo con ustedes este tema tan interesante como son los miedos. El 23 de octubre, en 2 días y medio, 3 días. Buenos días, saludos a todos los que se están conectando, bienvenidos. El sol entra en Escorpio. Escorpio es una energía que nos invita mucho a el renacer, a la transformación, a morir para renacer metafóricamente, donde dejamos ir cosas que de repente no nos dejan evolucionar. Y esta energía escorpiana es muy buena porque nos va preparando para el cierre de año calendario y el cierre de año astrológico. Recordemos que el año astrológico realmente termina en febrero porque en marzo comienza el año astrológico con el signo de Aries. El año calendario termina en diciembre, que usualmente siempre hacemos nuestras proposiciones de aquello que queremos cumplir en el nuevo calendario de vida. Entonces yo digo que usualmente casi todos tendemos a usar esos dos momentos del año y mayormente incluso en diciembre porque es como el momento en que nos rige el calendario que todos conocemos. Y nos ponemos en esa energía de, ok, ¿ahora qué quiero hacer? Para nosotros prepararnos para ese qué quiero hacer, necesitamos darnos la oportunidad de entrar en las profundidades de nuestro interior y revisar qué son todas aquellas cosas que de cierto modo están allí ocultas, oscuras, que es nuestra parte que no queremos ver, pero que está allí presente y que de una u otra forma pues no nos deja avanzar. Entonces, la energía siempre es perfecta. Escorpio nos trae la oportunidad de también permitirnos conectar con nosotros mismos y esa parte intuitiva que nos permite ver mucho más allá de lo mental incluso. En este momento también está ocurriendo algo interesante que es la alineación de Mercurio retrógrado en Escorpio. En una live que hice hace unos días les explicaba qué estaba pasando con este Mercurio retrógrado. Pero para que entremos un poquito en contexto, les recuerdo que Mercurio es el planeta del pensamiento, la comunicación y todo lo que tiene que ver con el intelecto, con pensar las cosas y comunicarlas. Al encontrarse en Escorpio, que es la energía que vamos a empezar también desde el Sol, nos lleva a hacer una revisión mucho más profunda de aquellas creencias y estructuras mentales, que es el pensamiento, para permitirnos entrar en un nuevo nivel de conciencia. Porque ¿qué pasa? Si yo lo hago consciente, ese es como el primer gran paso de cualquier proceso de vida. Estar presente y consciente de qué es lo que está pasando en mí. Revisar esas creencias y esas estructuras que están en mí para yo poder modificarlas. Todo se está preparando para que nosotros nos demos esta oportunidad de tocar esos miedos y de poder transformarlos y finalmente soltarlos, que es de lo que se trata este programa de hoy de astroterapeutas. Para ello es muy importante reconocer qué es el miedo. El miedo es una emoción que ocurre directamente en nuestro ser de manera inconsciente incluso, porque es parte de nuestro cerebro límbico reptiliano. Es algo que nos ayuda a estar en sobrevivencia y que por muchos años muchas personas han investigado acerca de esta parte de nuestro cerebro que se activa en cualquier situación que sentimos una amenaza y peligro. Y esta amenaza de peligro en la parte neurológica se le llama lucha o huida. Mucho se ha platicado también de esto, creo que nunca se los ha comentado a ustedes en un live, pero muchísimo tiempo nosotros necesitábamos esto para sobrevivir. Cuando éramos cavernícolas, o sea, en otra era, nosotros, que necesitábamos realmente cazar, huir del depredador, estar en situaciones de amenaza permanente, este sistema reptiliano estaba en constante activación. Y entonces nosotros nos mantuvimos vivos gracias a este sistema de miedos que nos permitía eso. Pero esa lucha y huida, a medida que la evolución fue pasando, se convirtió en otros factores, el miedo. Cuando éramos pequeños, pues se convirtieron en factores esenciales para mantenernos
vivos, porque muchas veces cuando de repente nos montábamos en un árbol o cosas así, pues por supuesto nuestros padres, quienes querían mantenernos a salvo, nos decían que era muy peligroso y que no lo hiciéramos, o cualquier situación, gracias y bendiciones a todos, situaciones a todos que nos que nos pudieran causar algún daño. Entonces inmediatamente venían nuestros padres al rescate para ayudarnos a crear esa conciencia del cuidado que debíamos tener, porque era una situación que podía crear una amenaza a nuestra vida. A medida que vamos creciendo, los miedos se convierten en creencias. Depende de lo que hayamos experimentado y cuán miedosos hayan sido nuestros padres, nosotros creamos muchos más miedos. Y cuando nos convertimos en adultos, estos miedos empiezan a intensificarse incluso, porque ya yo soy en la vida. Ya no tengo mis padres directamente quienes estén ahí cuidándome, guiándome de la manito, y esos factores de amenaza ya dejan de ser un árbol y dejan de ser quizás un animal o una serpiente u otras cosas, o cruzar la calle incluso. Ya se convierten en mi trabajo, mis relaciones, pagar las cuentas, mi futuro, en qué momento me encuentro. Se convierten en un montón de situaciones que en nuestro cerebro límbico reptiliano lo toma como una amenaza. Depende del nivel de estrés que estas situaciones nos generen, va a activar aún más esa situación en mí. Recordemos que el cerebro es quien emite todo lo que sucede en mi cuerpo, en mi estructura física. Ocurre primero una conexión neurológica que me identifica la situación, y esa situación, que está basada en una preconcepción o en un preconcepto o en un prejuicio, activa mis emociones. Una vez más, si yo estoy ante una situación que me genera mucho estrés y siento que es peligrosa porque ya viví una situación previa donde quizás algo sucedió, automáticamente el cerebro límbico reptiliano se activa y te dice huye o corre. ¿Ok? Los animales, usualmente cuando esto sucede, ellos tienen la capacidad de hacerlo intuitivamente. Cuando hay amenaza, corren para escaparse o luchan con aquella amenaza que esté presente. Pero nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas, porque obviamente pues no tenemos el instinto animal, tenemos la parte intelectual que nos permite procesar un poco diferentes las cosas, y no salimos corriendo literalmente. Quizás lo hacemos metafóricamente, huimos de las situaciones, evadiéndolas, no enfrentándolas, haciéndonos los locos, pero no lo hacemos fisiológicamente. Toda esa carga energética que en tu cuerpo no se descarga, queda como una sobrecarga en tu sistema nervioso que nos genera luego muchos conflictos, porque no nos permite dormir. Principalmente es uno de los síntomas más claros cuando hay altas cargas de miedo. Tenemos insomnio y también empezamos a sentir ansiedad, que es distinto al miedo. Y todos estos sentimientos que van generando una revolución interna, que nos dan esa sudoración en las manos, esa taquicardia, esa sensación de literal que me voy a morir. Si nos damos cuenta, realmente los miedos no trabajados o no equilibrados en nosotros se convierten en un verdadero tema para nuestra existencia. Los miedos no son malos, como les decía, los miedos es parte de nuestra existencia y nos dieron esa capacidad para mantenernos vivos en toda circunstancia y para poder usarlos como una alerta. Siempre se dice, el miedo paraliza, pero solo te paraliza si tú no eres capaz de afrontar esa situación responsablemente, como quizás es necesario. Parte de los miedos también, como les decía, se convierten en programas inconscientes que nos llevan a actuar en automático. Bastante le he hablado esto porque en la terapia de Resonance Repatterning incluso hay un módulo de reprogramación o de la terapia de transformación de patrones que se llama transformación del cerebro límbico reptiliano. Y nos habla que desde el momento en que estamos en el vientre materno, cualquier situación de amenaza que viva nuestra madre o nuestro entorno, nuestro padre, nuestro núcleo familiar, nosotros la vamos a tomar como propia, y en ese momento que estamos dentro del vientre de nuestra madre, pues hay menos podemos hacer nada porque estamos ahí contenidos. Hoy les quiero dar una recomendación hablando de este tema específicamente, que en el momento en que tú estés embarazada, vayas a tener un bebé,
tengas mucha conciencia de que todo lo que pasa en tu entorno, tu bebé lo capta, lo siente, lo vive. Y que si en algún momento llegas a sentir una emoción o una situación que te conecte con esa lucha y huida, porque nosotros estamos clarísimos muchas veces cuando eso sucede, tú le digas a tu bebé que esa situación es tuya, que eso no le pertenece a él, ¿ok? O a ella. Para que entonces el bebé entienda que esa situación de amenaza no tiene que ver con él o ella directamente y ya no le cree un proceso emocional que va a estar allí implantado como una impronta antes incluso de nuestro nacimiento. Durante las sesiones de resonancia permanentemente veo cómo procesos durante la gestación se manifiestan en nuestra adultez llevados por esos miedos que quizás nuestra madre o nuestro padre vivieron. Y obviamente que durante esa fase también se despiertan muchos miedos en nosotros como padres. Está muy consciente de todo eso. Una vez que nacemos, como les comentaba, todo aquello que nos permite estar en sobrevivencia, en un estado de sobrevivencia, mantenernos bien, pues nuestros padres empiezan a cuidarnos porque ellos quieren mantenernos a salvo, ellos quieren asegurarse que estemos bien. Todos nuestros padres, y nosotros también los vamos a hacer con nuestros hijos, cuidado con esto, pendiente con aquello, porque como niños no tenemos el filtro o la malicia o la conciencia incluso de comprender qué tan peligroso puede causar una situación. Entonces, como les digo, depende cuán miedosos hayan sido nuestros padres, si no nos permitieron explorar, si no nos permitieron entrar en contacto con aquellas situaciones que puedo enfrentar y no solo crearme una vinculación de distanciamiento o evasión, entonces así yo voy a comprender la vida, ¿sí? Si de repente, como les decía el tema del árbol, está el árbol y me dice mi padre o mi madre chiquita, no te montes, es súper peligroso, nunca lo hagas. ¿Qué va a pasar? En mí se va a crear una creencia que cualquier situación que sea peligrosa no la enfrente. Y luego en la adultez, como les digo, se traduce a otras cosas. Es increíble cómo todas estas situaciones van entrando en nuestro inconsciente y creando un automático, que hasta el momento en que nosotros hacemos un stop, porque nosotros podemos, justo ayer hice un post, ayer o antier, donde decía que la libertad de nuestra vida está en nuestros pensamientos. Cuando nosotros hacemos conciencia de esos pensamientos que son automáticos y que no nos permiten realmente afrontar las situaciones que nos generan miedo, pues nos permitimos vivir en ese automático y no cambiar nada. Pero si tú ya estás en otra conciencia, si tú estás aquí escuchándome, es porque estás listo para este cambio. Entonces, bueno, ya que tenemos clarísimo qué pasa con el miedo, vamos a hacer el paso 1, es entrar en conciencia de mis miedos. Te invito a que hoy, el día de hoy, no lo dejes para mañana, agarres tu libreta de crecimiento o tu cuaderno y empiezas a escribir todos los miedos que están presentes en tu vida. Incluso puedes clasificarlos por áreas, ¿no? De repente, los temas más importantes del ser humano en la adultez son las relaciones, el trabajo, tu desarrollo como ser en la vida, o sea, tus metas, tus propósitos, tus logros, tus sueños, tu visión de futuro, el hoy. Hay millones de temas que nosotros podemos tocar con respecto al miedo, pero trata siempre de ser muy objetivo y de incluso ponerlo por áreas, que te va a ser muchísimo más fácil incluso clasificar o hacer conciencia de estos miedos. Incluso puedes empezar con una parte, con un área, para que tampoco entres así como que en serio todos estos son mis miedos, y trabajarlo por semanas. La energía de Escorpio va a estar disponible por 4 semanas aproximadamente, porque dura entre 28 y 29 días el ciclo. Este ciclo nos permite, como está esa energía así súper activa en nuestra energía universal, en esas 4 semanas tú puedes trabajar 4 áreas de tu vida si gustas hacerlo, o puedes trabajar 2 por semana, depende cómo tú sientas tu ritmo. El tema es que tú sientas que no te colapsa, que no te crea un conflicto grande trabajarlos de repente 2 a la semana, sino yo siento que al principio puedes trabajar 1 por semana. ¿Y qué vas a hacer? Haces una revisión de todos esos miedos que están conscientes. Puedes conectarte en meditación contigo mismo, como estamos en Mercurio retrógrado, que nos lleva hacia adentro, a ser introspectivos, pues nos ayuda aún más a poder entrar en contacto con eso que muchas veces evadimos o no hacemos consciente. Ya hoy permítetelo, date la oportunidad, con amor, sin juzgación y con mucha aceptación, porque eres tú. Y
diferentes situaciones que te crearon esas creencias y esos juicios y esos automáticos fueron perfectas y han sido perfectas porque las elegimos para nuestra evolución de la conciencia. No importa cuáles sean, enuméralas, escríbelas, hazla consciente. Una vez que tu inconsciente entra inconsciente, que ya las tienes claras y que las aterrizas en un papel, muy importante, aterrízalas en un papel, por eso les digo escríbelas. Ayer tenía una sesión con un jovencito y me decía, pero las puedo solo pensar, porque le mandé a hacer una tarea que la escribiera y le decía, no, es que al pensarlo, pues el pensamiento se diluye y no lo aterrizas en la parte terrenal, que nosotros somos seres terrenales. Y nos permite pues verlo con mucha más claridad. Una vez que tú haces consciente esos miedos, empiezas a ponerte en la situación más complicada de ese miedo. A ver, ¿cuál es el peor caso escenario de este miedo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar con respecto a esto que estoy viendo? ¿Por qué es bueno colocarse en el peor caso escenario? Para que te des cuenta que aunque sea lo peor que pueda pasar, siempre hay una solución. Siempre hay una manera de transformar esa experiencia, de dejarla ir, de cambiarla o incluso de que te dé un cierre de ciclo para un nuevo inicio. Siempre, siempre, siempre nos va a dar oportunidades. Son áreas de oportunidades, no son un problema, no son un conflicto. Como siempre les digo, si nosotros etiquetamos las cosas como un problema, como algo que verdaderamente no podemos cambiar, olviden lo que lo vamos a hacer. Así que vamos a empezarlo con buen ánimo y con buena actitud y con buena conciencia de que sí podemos hacerlo. Otra cosa que una vez hablando con Adrián, que hicimos un live acerca de una técnica llamada Códica decía o dice su técnica o esta herramienta, que cuando tú ves un miedo te preguntes, ¿hay un león que me va a comer? ¿Hay un dinosaurio que me va a matar? O sea, que te pongas así como en el caso de, en realidad esto es una situación amenazante y te vas a dar cuenta que no lo es. Entonces cuando tú cambias la conciencia de esa creencia o de ese miedo, te empiezas a dar cuenta que puedes tomar herramientas para cambiarlo. Estas herramientas, lo principal para soltar un miedo es afrontarlo y ver cómo puedo cambiarlo. ¿Cómo lo podemos cambiar? Nosotros tenemos nuestro pensamiento, nuestro intelecto que nos ayuda a establecer una correlación de lo que necesitamos y de verdaderamente buscar cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacerlo puede ser tú capacitándote en algo que te haga sentir mucho más seguro, puede ser ir a terapia para que te ayuden a transformar un programa que tengas allí a través de la terapia de Resonance Repatterning. La verdad es que es alucinante cómo podemos darnos cuenta de esa transformación cuántica que también nos permitimos hacer. Y les digo que incluso hay una específica para el cerebro límbico reptiliano. O a través de cualquier herramienta. El chiste es que tú te des la oportunidad de enfrentar esos miedos. Cuando nosotros no enfrentamos los miedos, le damos más carga emocional a ese estrés. Y por supuesto nos resulta más difíciles. Entonces, ahí está. Los tengo en mi libreta, los observo, me pongo en el peor caso escenario, en lo peor que me puede pasar, en ese miedo, para darme cuenta que evidentemente no es algo que yo no pueda cambiar. Y luego me planteo si aún cuando veo esta situación hay algo que realmente ponga en riesgo mi vida. ¿En verdad estoy en riesgo de mi vida? Obsérvalo. Y si verdaderamente hay algo que ponga en riesgo tu vida, como por ejemplo personas que de repente usan drogas, que puedan causarle una sobredosis o situaciones así que de repente dicen tengo miedo a tener una sobredosis, eso puede causarte la muerte y en la muerte pues sí no hay cómo cambiarla. Entonces allí tendrías que verdaderamente buscar herramientas, personas que te ayuden a poder cambiar esta situación, ¿ok? Pero el 99% de los miedos, la verdad es que no son amenazantes. Si tú los ves desde allí te podrás dar cuenta que nada que ver. Bueno, hablé un montón, ni siquiera respiraba, así que me encantaría que todas las personas que estén aquí conectadas me cuenten un poquito si saben en dónde está su área de Escorpios en su carta y si tienen algún miedo que sienten que no han podido cambiar o que evidentemente es de gran peso en sus vidas. A ver, que me platiquen un poquito. Así que bueno, date la oportunidad de enfrentar esos miedos mientras alguien se atreve aquí a contarme dónde tiene su signo de Escorpio en su carta o algún miedo que sientan que de verdad ha sido un temazo en su vida.
para que de verdad puedan crear una diferencia, un cambio. Como les digo, tenemos 4 semanitas. Durante estas 4 semanas, Juanita y yo vamos a estar hablando de la energía escorpiana, porque recordemos que toda la energía del ciclo del sol la tomamos para nuestros live, al menos de que ocurra un evento trascendental durante el ciclo, para entrar en esa conciencia de camino que nos va creando la vida, como les estaba diciendo, para nosotros ir transformando y prepararnos para un nuevo ciclo, que es estos últimos meses del año. Entonces, pues por supuesto que la energía nos va llevando a eso, a poder transformar con conciencia todo lo que necesitamos transformar. Ahí tienes, dice Mere Astidness, tiene en casa 1 Urano. Ok, bueno, y cuéntame algo, ¿dónde está tu área de...? Lo tengo en casa 7. Ya aquí me escribieron, perdón. Voy a empezar con Itzel, que está respondiéndome primero, y luego paso a la otra persona que me escribió. Ok, Itzel, entonces fíjate, si tú tienes Escorpio en casa 7, que creo que comprendo que es eso, Escorpio está en casa 7, el planeta regente de Escorpio es Plutón, ¿ok? Entonces, podemos ver dónde tenemos a Escorpio y dónde tenemos a Plutón, porque allí es donde tenemos nuestras grandes transformaciones. Entonces, en el caso de Ixel, ella lo tiene en casa 7, recordemos que es el área de el matrimonio, las relaciones, las sociedades, las relaciones que ya toman un vínculo más serio, cuando ya convivo con la persona, no necesariamente que te cases y firmes el papel, pero ya cuando tienes un vínculo ya de otro nivel, que ya te pones a vivir con la persona y la relación pasa a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa, Itzel? Tus miedos o tus grandes transformaciones las vas a vivir en el matrimonio o en las sociedades. Te vas a buscar al otro para que te recuerde cuáles son esos miedos, que casi todos los hacemos, pero en ti en particular va a estar allí mucho más exaltada esa energía, porque está en tu casa 7. Entonces tiene que ver mucho con los vínculos. Probablemente a través de la vida has tenido muchos miedos con respecto a las relaciones, o incluso al matrimonio, o al casarte, o durante el matrimonio, si estás casada, han detonado muchos miedos en tu vida, o procesos que te han llevado a una transformación también en la relación. Así que si nosotros nos fijamos en dónde está nuestra, ya sea Plutón o ya sea la energía de Escorpio en nuestra carta, podemos darnos cuenta en dónde, eso es el pase directo, como siempre les digo, es el pase directo que nos permite ver mucho más fácil, incluso si no lo tengo consciente, en dónde es donde yo tengo como esos pequeños bajones de huida y lucha, ¿ok? Entonces, Ixel, ahí te dejo eso de tarea para que evalúes un poquito ese aspecto y te des cuenta qué pasa. Me dice que lo tiene en casa 7 y con Saturno. Bueno, entonces Saturno representa la energía de la responsabilidad, las metas, los logros, la energía del padre. Entonces también puede ser que cuando eras pequeña quizás observaste algunas cosas con respecto a tu padre que te generaron algunos miedos, o que tu padre hace alguna influencia importante, ya sea en crearte seguridad, depende cómo esté el aspecto de Saturno ahí en tu carta, que te ayude a crear una seguridad en tus relaciones, que sea de gran importancia en tus relaciones, como que tú le preguntas a tu papá, oye papá, sabes que me está pasando esto y esto, ¿qué piensas tú? ¿Cómo crees que lo podamos llevar a cabo? Por eso te digo, habría que ver un poquito más en profundidad, incluso como lo tienes allí a Saturno, pero seguramente puede ser por esa parte que te estoy comentando. Dice, yo no sé dónde está mi signo de Escorpio, si no lo sé y trabajo mis miedos, ¿me sirve igual? Sí, claro que sí, esta pregunta está muy buena y se las voy a leer bien. Dice, yo no sé dónde está mi signo de Escorpio, si no lo sé y trabajo mis miedos, ¿me sirve igual? Claro que te sirve igual. Si tú sabes dónde están tus miedos y los haces conscientes, por supuesto que te sirve igual. De todas maneras, la carta, si gustas, Juanita o yo, te podemos hacer una consulta express para hacerte referencia de dónde están esas áreas de oportunidad para ti. Porque obviamente cuando lo tenemos bien consciente, o sea, cuando lo tenemos así claro, que vemos frente a nosotros qué es lo que está sucediendo, se nos hace incluso mucho más fácil poder acceder a ellos. Entonces, pues puedes observarlo a través de tu carta o puedes trabajarlo directamente si tú lo tienes presente. Ok.
Dice Ixel que sí, totalmente, así lo ha vivido. Sí, es que eso es una información muy evidente que nos ayuda. Por eso es que Juanita y yo trabajamos con esta fusión de astroterapeutas, porque en realidad en la parte terapéutica usar la carta es una ayuda, es un pase directo, como les decía, es una ayuda magnífica, magnífica. Perdonen que me entró una llamada al teléfono, me olvidé quitarle la red. Entonces nos ayuda muchísimo a comprender y ver dónde estamos, y también incluso ser mucho más amables con nosotros y amorosos, porque incluso saber que tú tienes esa área de oportunidad te permite verla desde la compasión, desde el amor, desde la aceptación, desde la oportunidad del cambio, que es distinto a estar renegando, sintiéndote mal, crear esos procesos de ansiedad en ti que no te permiten entonces crear esa diferencia en la vida. Así que date la oportunidad de trabajarlo, por favor. En serio, esto es una gran oportunidad para nosotros, especialmente porque Mercurio retrógrado está allí dándonos la mano para darnos el empujón. Ok, Mia Artisness nos dice que es ascendente Escorpio en casa 1. Ok, fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Al tú tener tu ascendente en esa energía escorpiana, el ascendente, recordemos que es cómo nos mostramos al mundo, esa parte de nosotros que va hacia afuera, ¿no? Y que el mundo nos ve de cierto modo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas en tu vida, como es una parte de ti muy conectada, porque el ascendente, lo que es el sol, el ascendente y la luna son los tres aspectos fundamentales de nuestra carta que conforman nuestra energía principal. Entonces, a través de tu vida, con esa energía de Escorpio en casa 1 del yo soy, vas a buscar permanentemente, o siempre vas a tener situaciones que te lleven a conectar con esa transformación importante de tu vida. Probablemente has vivido muchos procesos que te han llevado a transformarte una y otra vez, y sobre todo con cómo te muestras al mundo. Entonces de repente el mundo ve en ti y dice, wow, mira, ya esta persona no era lo que era antes, o mira lo que ha logrado, porque no solamente transformar miedo, es transformar nuestra vida, ¿ok? Así que bueno, espero que también esta información te sirva de utilidad. Ok. Splashinis, hola Splashinis, ¿cómo estás, Beatriz? Dice que yo soy Escorpio ascendente en Aries. Bueno, entonces tu energía escorpiana de sol, que ahorita estamos entrando, o sea que ya pronto va a ser tu cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Te lleva, y con el Mercurio retrógrado todo activando eso allí en ti, entonces empiezas un año con bastantes transformaciones, con una energía mucho de hacer conciencia introspectiva y conectar con tu ser, que es tu solecito, porque está tu sol allí, para que entonces transformes aún más, porque entras en contacto con tu verdadera esencia, con quién eres tú. En el caso de My Artistness era su ascendente, y en el tuyo es tu sol. Entonces, bueno, ay, qué bien, ya vas a estar de cumpleaños el 8 de noviembre. Espero que toda esta información les haya servido muchísimo. Como siempre les digo, que sea de mucha utilidad para ustedes. Extrañé a Juanita hoy en nuestro programa, que siempre nos complementamos muchísimo, y bueno, la verdad que es muy lindo trabajar juntas cada miércoles. Así que te veo el próximo miércoles, Juanita, en nuestro programa, que lo vamos a hacer por el muro de ella de Instagram, por el en vivo de Instagram de ella. Lo voy a dejar grabado acá en mi muro, para que si gustan compartirlo, si a ustedes les resonó todo esto y realmente quieren hacer cambios y ayudar a los demás a hacer cambios, porque no solamente es lo que tú hagas para ti, como siempre les digo, sino contribuir con tu entorno, con los demás. Todo aquello que sume, compártelo, porque entonces estamos creando una mejor conciencia y un mejor planeta. Vamos a soltar los miedos, vamos a darnos la oportunidad de verlos, de enfrentarlos, de ponerlos en conciencia, y darnos la oportunidad de elegir pensamientos distintos, porque desde allí tú puedes cambiar tus emociones, y desde tus pensamientos y emociones, cuando van alineados hacia lo que tú quieres, entonces creas una manifestación verdadera de lo que tú quieres, y no de lo que huyes, no de lo que tienes miedo. Así que adelante, que sí podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Y recuerda que nunca estás solo en tus procesos, que siempre puedes pedir asistencia, ya sea divina, de Dios, del universo, de quien tú quieras pedir esa asistencia, y también de nosotras, que somos terapeutas, para poder asistirte y llevarte de la mano en este proceso de aceptación y amor para transformar, o de quien tú consideres. Lo más importante es que tú puedas hacerlo siempre, ¿ok?
Así que me despido hoy de nuestro programa de astroterapeutas, deseando que tengan una excelente energía, que esta semana se convierta en una semana muy de conciencia en ustedes, para que cada día creemos un cambio. Que tengan un excelente miércoles y una excelente semana. Gracias a todas y a todos los que se conectaron y ya saben, a compartirlo. ¡Feliz miércoles!